Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Partido Nacional enfrenta una de las elecciones primarias más singulares de los últimos años, con la precandidatura del médico sureño Mauricio Oliva Herrera. En plena campaña electoral, con la pandemia de COVID-19 a cuestas, las secuelas de la vulnerabilidad territorial del país y el impacto político de 12 años de ejercicio nacionalista en el poder. Con una propuesta basada en uno de los rubros económicos más importantes para cualquier país, como es la agricultura y sus actividades productivas relacionadas, el nacionalismo aspira a un periodo más de gobierno de la mano del candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos. El aspirante presidencial de la zona sur ha realizado varias giras en las que ha ido exponiendo sus propuestas de gobierno, mostrándose como un líder fuerte, decidido y cercano al común de los hondureños. Al lanzar su candidatura en Choluteca el 8 de marzo anterior, dijo creer en la militancia azul, servir desde la primera magistratura e impulsar vientos de renovación. Este partido es de todos, enfatizó. Para esta contienda, el Partido Nacional lleva sobre hombros el desgaste de 3 mandatos consecutivos, la presión social por la nueva ley electoral o de reformas políticas significativas y que siguen al margen del proceso de aprobación legislativa, como la segunda vuelta electoral, la reelección presidencial y la ciudadanización de mesas electorales. De igual forma, gravita el atraso del cronograma electoral, la percepción de la gestión de gobierno, la crisis económica y los alcances de la pandemia de COVID-19. Oriundo de Choluteca, Mauricio Oliva nació el 8 de marzo de 1951, recorriendo los primeros pasos en la escuela Varones Dionisio de Herrera, hasta alcanzar su título de bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto La Salle en 1969. En 1978 alcanzó su título de médico y cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 5 años después obtuvo un posgrado en cirugía general en el Hospital Escuela. Su vida gremial la reparte entre el Colegio Médico de Honduras, la Asociación de Médicos de la Zona Sur de Honduras, el Club Rotario y el Partido Nacional de Honduras. Está casado con Rina Rosario Bricio, matrimonio en el que procrearon 3 hijos, Mauricio, Juan Carlos y Rina María Olivia Bricio. Entre los cargos políticos desempeñados por el aspirante presidencial destacan el de regidor de la Alcaldía de Choluteca, director del Hospital del Sur y de la Regional Sanitaria de Choluteca. Desde el año 2002 es diputado del Congreso Nacional de la República, del que ha sido su presidente y vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral ha exhortado a los partidos políticos a respetar las medidas de bioseguridad para preservar la integridad de la vida. Unos 4,8 millones de hondureños podrán votar en las primarias para elegir a los candidatos para unos 2.990 cargos, entre ellos el de presidente, 3 designados presidenciales, 298 alcaldías municipales, 128 diputados propietarios y 128 suplentes, además de 20 propietarios e igual número de suplentes para el Parlamento Centroamericano Parlacén. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles hoy que celebramos los hondureños el 274 aniversario del hallazgo de Nuestra Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños. Esta vez la celebración es con más prudencia debido al coronavirus. Ojalá la Virgen nos proteja porque hondureños siguen muriendo diariamente producto de esta pandemia, al igual que siguen hondureños siendo infectados. Ojalá nos ayude la Virgen de Suyapa. Recuerden, si va a salir en algún momento, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 90.3 en la cálida Choluteca y 93.5 en la zona central del país, la 105.5 en Tela, Ceiba, en el litoral atlántico. También nos puede escuchar con Radio Visión de Honduras y hoy con una importante entrevista a casi un mes y 11 días de las elecciones internas, como serían casi 40 días, de las elecciones internas del Partido Liberal, del Partido Nacional y de Libertad y Refundación. Conmigo el doctor Mauricio Oliva Herrera, máximo líder de Juntos Podemos y presidente del Soberano Congreso Nacional de la República. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Un placer estar una vez más con usted y agradecerle profundamente la gentileza de su invitación a participar en
tan influyente programa. ¿Cómo está Mauricio Oliva en la campaña política? Hábleme, ¿por qué tomó la decisión de buscar la candidatura presidencial? Bueno, esto nace más que allá de una aspiración personal. Un grupo de distinguidos compañeros nacionalistas de toda la geografía nacional, encabezado en primera instancia por un grupo de diputados, tomamos la decisión de que era necesario incidir en la política partidaria desde una aspiración a la candidatura del partido. El partido en sí necesita, creo, este ejercicio democrático. Hemos estado, dígame usted, 12 años en el poder al término de este periodo, si Dios así lo permite, con dos candidaturas que en su momento fueron muy fuertes, la de don Porfirio Lobo Sosa, la del actual presidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado, y el partido, casi por gravedad, creo que llegó en alguna medida a verticalizarse, y yo creo que es necesario, después de este periodo transcurrido, horizontalizarlo un poco más, abrir las puertas de participación más. En su momento el presidente Lobo lo hizo, pasó de qué sé yo, de 128 convencionales a 500 convencionales propietarios y a 500 suplentes, y a una renovación ideológica de nuestro instituto político, y ese proceso es inexorable de seguir, y tuvieron a bien este grupo de amigos encontrar en mi persona el conductor del movimiento. Cuando comenzó en política, ¿pensó en algún momento que usted iba a ser, mejor se la formulo así, cuando ingresó a la política, muy joven, ¿qué pensaba? ¿Qué aspiraba en la política? ¿Y por qué se metía a política usted? Bueno, en mi vida familiar siempre hubo política. Mi papá fue miembro del Comité Central en su momento, tuve un hermano diputado, un hermano alcalde, y siempre me gustó ese ambiente político. En su momento, cuando César Castellanos Madrid, que de Dios goce, incursiona para ser alcalde de Tegucigalpa, me invita a participar a mí también como alcalde de Choluteca. En aquel momento yo me viraba nomás una aspiración en el corto plazo, pero me acuerdo que se lo dije a mi esposa Rina, y me dice: yo te conozco, no vas a parar, a medida que vayas teniendo logros vas a llegar hasta donde puedas llegar. Y la política tiene mucho de coyuntura. Esa primera incursión yo no logré concretar mi aspiración de ser alcalde de Choluteca, sí quedé de primer regidor en la planilla de mi partido, y me permitió llegar a ser regidor de la alcaldía de Choluteca. Creo que fue en el periodo donde fue presidente de Honduras el presidente Carlos Roberto Flores Facusé. Fue el 98 al 92. Después, cuando fallece César Castellanos, ya teníamos algún grado de avance en cuadros en Choluteca para su candidatura presidencial, y entonces el presidente Ricardo Maduro gentilmente me invita a formar parte de sus cuadros como diputado, y bueno, y desde entonces soy diputado. Llega Juan Orlando Hernández a la presidencia del Congreso Nacional de la República. Yo había sido vicepresidente con Pepe. Él cree que tengo experiencia para aportar en ese momento ese proceso de transición, que él se va a la campaña y me deja junto con otros distinguidos compañeros vicepresidentes a cargo del Congreso. Y después, al ganar Juan Orlando, pues mis compañeros diputados deciden confiarme en la responsabilidad de la conducción del Congreso Nacional de la República. Después de 2 periodos, el grupo ve que cree que tengo los méritos, modestos méritos, de poder aspirar a una candidatura presidencial, al quedar lógicamente el espacio para hacerlo, ya que el liderazgo de Juan Orlando Hernández Alvarado dentro del Partido Nacional como candidato llega
a su final y que también es necesario que no solo mi persona, sino otros distinguidos correligionarios participen en llenar estos espacios que son parte del relevo de mando que debe darse en los institutos políticos. ¿Cómo ha estructurado el movimiento? ¿Pensando en qué? ¿Y cuál es su visión de cómo está el país? Un país con pandemia. Usted es médico de profesión, muy reconocido. Esa pandemia, vamos a elecciones en medio de una pandemia. ¿Cómo ha manejado esta campaña con ese gran problema que tenemos los hondureños? Bueno, en primer lugar, hemos logrado adherir al movimiento, un liderazgo nacional importante, con mucha representatividad, con mucho liderazgo regional. Conscientes estamos, y ese es un estímulo más para participar en política, porque en una hora difícil que vive la República es cuando necesita la participación de los que creemos podemos aportar de manera sustancial a que junto con otras fuerzas políticas saquemos adelante el país. Como digo yo en alguna de mis intervenciones, la pandemia nos desnudó. Ha tenido un impacto fuerte en la economía nacional, y más con el agregado de los últimos fenómenos naturales. El Producto Interno Bruto creo que llegó a 9.5, su caída 9.6, redondeándolo en 6, imagínense, es un impacto económico tremendo, con una caída en las recaudaciones de casi 25.000 millones de lempiras, hasta donde recuerdo yo, y lógicamente la caída acelerada de estos indicadores, la recuperación no va a ser con la misma velocidad, por lo que se necesita ser más eficiente, más inteligente y sobre todo generar más contribución de todos los sectores de la nación para lograrlo. La pandemia en sí es un reto para toda nuestra estructura de salud, que también se vio superada por la misma y que lógicamente va a exigir todo un cambio conductual de vida. Yo recuerdo que en los primeros días de marzo, por ahí 14 o 15, que se avisoraba, creo que 19 de marso dio ya el primer caso en Honduras de una persona que vino de España, una muchacha creo que vino de España, y se dio la voz de alarma. Me invitaron al Consejo de Ministros, oí muchas opiniones técnicas. Hay que recordar, ¿verdad?, que en aquel momento se tenía prácticamente un desconocimiento absoluto del comportamiento de la enfermedad y que obviamente un año después ya tenemos más o menos alguna fuente de información de la misma, no completa, todavía estamos aprendiendo, pero las decisiones que se tomaron en aquel entonces, yo les dije que en cualquier epidemia, y no es que estoy inventando nada nuevo, nunca iba a poder ser sustituida una sostenida campaña de educación en salud. Y ese es un eje transversal para cualquier problema de salud. Un pueblo que conoce la enfermedad, un pueblo que se educa para prevenirla, que es la esencia del ejercicio de la medicina, disminuye tremendamente las posibilidades de contagio y de diseminación de la misma. En todo este mare magnum hay que hacer política. ¿Y por qué? Porque hay plazos que son ineludibles. No podemos nosotros escudarnos en este pretexto para no seguir con el proceso democrático de Honduras, que precisamente en un momento de crisis como este es que necesita afianzarse. Y yo dije que a pesar de todo iban a haber elecciones internas, que van a haber elecciones generales, y yo creo que en ese aspecto pues hemos encontrado enorme receptividad en todas las fuerzas políticas y que todos, por lo menos de una manera o de otra, estamos haciendo el esfuerzo por hacerlo dentro de normas que permitan no diseminar el contagio, crear una cultura de prevención, que ya es reiterada, como el uso del tapabocas o mascarilla, el lavado de manos, el aislamiento de personas que
sufren la enfermedad. Desgraciadamente no se ha hecho el diagnóstico temprano por falta de pruebas, pero bueno, hay partidos que hay que jugar inexorablemente. Tenga el cuadro hecho o no hecho uno, tenemos que afianzar ese proceso democrático. Tenemos ejemplos en Latinoamérica que lo han hecho, lo hizo República Dominicana, lo hizo Bolivia, que no son países que distan mucho de nosotros en cuanto a desarrollo social, económico y político, y Honduras, con las limitaciones del caso, hoy más que nunca necesita darle ese espacio de expresión democrática al pueblo hondureño. Dos preguntas, una como presidente del Congreso, otra como político. Cuando se toman las decisiones de comprar los hospitales móviles de parte del gobierno y de enfrentar, es cierto, es una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado, en Italia, en Francia, en Inglaterra, la gente se estaba muriendo y no entendían cómo. Entiendo que las autopsias que se hicieron a los que murieron por coronavirus en Europa sirvieron para irlo tratando. Pero como usted ahora es precandidato a la presidencia, quiero saber, cuando se toman las decisiones de comprar los hospitales móviles, de hacer las compras en Copeco, de cómo manejarse la pandemia, eso lo manejó el Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, Copeco, creo que la Cancillería estuvo también con el canciller Lisandro Rosales. ¿Usted no participó en esas decisiones? No. Mire, como dicen los españoles, ¿verdad? A toro pasado todos somos Manuelete. Es decir, después de las situaciones que suceden, todos tenemos una explicación, es humano hacerlo. En ese momento, y lo volvería a hacer, lo que se solicitó al Congreso fue un apoyo en el sentido de autorizar fondos y autorizar compras de emergencia. Había pánico en nivel nacional, la visión que se tenía, una visión apocalíptica de lo que iba a suceder, y en alguna medida pues el tiempo ha dado la razón en eso, y la idea era encaminada a adquirir insumos que nos pusiera de frente a la pandemia mejor preparados. El tema de los hospitales móviles, yo me percaté hasta que el Ejecutivo había tomado la decisión. Ahora, o sea, ¿no le consultaron a Mauricio Oliva para comprar los hospitales móviles? No, nunca pedí opinión al respecto. Como decimos aquí en Honduras, ¿usted no tiene vela en ese entierro? No, y no es que me esté como distanciando, sino sencillamente, en primer lugar no tenía por qué consultármelo, porque no soy parte del Ejecutivo. Si bien es cierto, coincidentemente soy médico, es una decisión puramente en el ámbito del Ejecutivo. También fue una decisión que hay que verla en el contexto, por eso le digo yo que después del trueno de Jesús, en ese momento, ¿qué es lo que se percibía en el ambiente? ¿Se acuerda que todo el mundo lo que decía que no iban a haber suficientes unidades de cuidados intensivos para tratar a los pacientes? Porque todo se creía que con ventilación mecánica, intubando al paciente, se resolvía muchos de los casos. Se hacía mucho hincapié también en otro tipo de medidas terapéuticas. Como usted bien lo señaló, lógicamente cuando se fue avanzando en el conocimiento del comportamiento natural de la enfermedad, se fueron descubriendo en autopsias la microtrombosis, la tormenta de citoquinas, todo el proceso inflamatorio que se daba, y se fue tratando eso, la reacción secundaria que da la invasión de esa carga vírica. Y ahí también se descubrió, obviamente, que había algún tipo de segmento de la población que era más sensible a ella, los factores de edad, factores de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, inmunosuprimidos, todo ese tipo de gente que era más sensible a la misma. Obviamente la respuesta de los jóvenes que por su condición física
y su ausencia de ciertas patologías, pues han respondido mejor. La obesidad, otro factor contribuyente, pero lo que no ha variado siempre fue la proyección de que un gran porcentaje, que es cerca del 80%, no iba a tener este tipo de complicaciones, que un 15% se le iba a tener, que de un 5 y un 2% sí se iban a complicar. Eso ahí está, eso no ha cambiado. Ha mejorado mucho el tratamiento para este tipo de pacientes graves y la mortalidad, creo que mundialmente aceptable entre comillas, anda ahí entre un 2-3%. Pero eso lo sabemos un año después. Cuando se tomó la decisión no se tenían ese tipo de conocimientos. Y no quiero que esto sea un atenuante, pero técnicamente, y ahora después del tiempo, nos está demostrando que no fue la más acertada las decisiones. ¿Ha platicado con el presidente Hernández de eso? Muy poco, muy poco. Pero sí conscientes están de que ya puestos aquí, yo creo que hay que ver qué se les saca, pues, ¿verdad? Ahora, esto sin menoscabo de que si hay, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, hay situaciones irregulares en la adquisición de los mismos, rendición de cuentas de eso, bueno, eso está en el ámbito de la justicia y es ahí donde debe. Los hospitales no funcionan. Hoy en la mañana estaba escuchando que le sacaron como 30 camas a cada hospital, que esos hospitales no eran para COVID. Y encima, ese tal Axel López quiere cobrar otros 37 millones. En 10 meses usted puede convertirse en el presidente de Honduras. ¿Qué visualiza en estos temas? Y también cómo visualiza esa pandemia. Porque, repito, en 10 meses usted podría convertirse en el presidente del país. Mire, yo creo que uno debe mantener en esto la mente abierta, asesorarse bien. Yo no me estoy creyendo como quien dice congraciar con usted, pero soy un asiduo televidente de Canal 11, sobre todo este programa, y ayer yo vi una entrevista muy buena de un connotado profesional del derecho que es don Juan Carlos Barrientos. Sí, Juan Carlos. Y me gustó mucho en el sentido que dice que esto está en el plano legal, pues, y que yo puedo hacer cualquier tipo de especulación aquí, pero hay que ver los documentos y qué asidero legal puede tener el Estado, qué asidero legal puede tener este señor López. Ponerme en este momento a especular yo creo que no sería nada responsable. Yo creo que este es el momento también que debemos traer, no es que ocultar las cosas, sino apaciguar las cosas, verlas con la perspectiva correcta y obviamente imbuidos del mejor interés de salvaguardar los intereses del país. Eso es lo que hay que hacer. Estamos como un momento de resolver una cosa que obviamente ha dejado un mal sabor y que todavía tiene lados no muy visibles, aristas que hay que limar. Doctor Mauricio Oliva, y en su visión como médico, lo que ha platicado con otros médicos, como ve la pandemia, se habla de que estamos peor que en julio, cuando se cerraron. Los empresarios no quieren que se vuelva a cerrar, tienen razón en una gran parte, por la economía. Pero yo no quisiera, Dios primero nos guarde, y la Virgen que hoy se celebra sus 274 años de hallazgo, que aquí no vaya a pasar lo que pasó en Guayaquil. Hoy venía escuchando escuché a un maña, a Carlos, el doctor de San Pedro, que decía que solo él conoce a 8 personas que ocupan entrar al hospital, pero no hay cupo. Y que otras personas, que yo sí lo investigué y lo denuncié hace meses y lo platiqué con las autoridades del Ejecutivo, para entrar a un hospital privado aquí en Honduras, uno tiene que llevar 1 millón de lempiras. Y en aquel tiempo lo más barato eran 250,000. ¿Qué visualiza, doctor? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué ha pensado usted con un aporte no solo como presidente del Congreso ni precandidato, como hondureño? ¿Qué se debe hacer? Bueno, mire, lo importante aquí es que hay que tener una política pública unificada. Yo creo que hay ejes transversales aquí que todos vamos a estar de acuerdo. Lo primero
reitero, y yo creo que se han hecho esfuerzos en eso, pero nunca va a ser suficiente lo que se haga, es una educación en salud sostenida. Yo le digo que la enfermedad, más que temerla, hay que conocerla, porque solo conociéndola es que yo puedo hacer lo humanamente posible para hacerla, para neutralizarla. Yo el otro día veía ahí el doctor Umaña, y él decía que... Y yo tengo un hijo que es anestesiólogo, que intuba pacientes con COVID y todo. Gracias a Dios, pues no me le ha pasado nada, ni el doctor Umaña, ni de todo, porque yo creo que toman las medidas correspondientes de bioseguridad para que no les pase. Además, tal vez está el factor suerte o de protección de Dios ahí. Pero ese es un ejemplo extremo de cómo, si alguien se cuida, pues disminuye las posibilidades, porque nadie está exento de que le pueda pasar. Extrapolemos eso a la población general y le explicamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una población, y lo señalaban con un nivel de educación bajo. Tenemos nosotros un promedio de escolaridad de que es de creo que 6, 7 años. Es difícil transmitirlo, asimilarlo. Lo otro es que usted ve, es que si bien la enfermedad está distribuida en lo ancho y largo del país, es en el corredor central donde está la mayor incidencia. Entonces, resumiendo, fortalecer la atención primaria de salud. Ahí está el truco. Diagnóstico temprano, índice de exploración alto con pruebas que nos permitan de diagnóstico temprano y identificación de focos donde hay que hacer mayor incidencia, como cualquier otra pandemia. 2, obviamente fortalecer la red hospitalaria del país, pero también teniendo mandos intermedios o sitios intermedios que nos permita dar un tratamiento de sostenimiento a los pacientes que no están graves. Esa es la idea del triaje. Y obviamente que hay que mantener una línea de abastecimiento continua, pero todo eso se traduce en una expresión presupuestaria. Y es ahí donde el Estado tiene que priorizar hacia dónde ir. La otra cosa es aumentar la oferta. Porque, mire, ¿qué es aumentar la oferta? La oferta hospitalaria, intrahospitalaria. Yo estaba viendo ahí en el Catarino Rivas habilitaron creo que 42 camas, o en el San Felipe 42 camas más. Y entonces usted oye, el otro día veía yo, el Catarino Rivas tiene el 100% de ocupación. Y es cierto. Pero en ese momento la oferta era 21 camas. El Hospital del Sur tiene el 100% de su ocupación. En ese momento la oferta eran 13, 14 camas. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando uno va puramente por el término porcentual, la cosa como que se aumenta. Yo creo que, y con esto no estoy demeritando ningún del esfuerzo de lo que está haciendo, sí creo que es también difícil, porque probamos largo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos confinados? ¿Como 3 meses? 3 meses. 3 meses, y sí se vio alguna respuesta, pero no tan significativa, porque al final de cuentas, mire, no es solo dar la orden y tomar la medida, sino que se cumpla. El secreto de una ley no es concebirla de la mejor manera. El secreto de una ley es hacerla viable. Entonces yo le pregunto, a esta altura, como está la situación económica de caída, y se aleguen, dice, o me muero en la casa de hambre o salgo a rebuscarme. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo va a meter a la casa de nuevo? Con represión. Entonces no es fácil tampoco implementarla. Entonces, por eso hago hincapié en el aspecto de educación en salud, reforzamiento de nuestros hospitales. Nuestros médicos están cansados, agotados, muchas veces es humano, con expresiones de ánimo bajo, y ahí es donde yo creo que necesitan el mayor de los respaldos desde el punto de vista institucional. ¿Cree que vamos a mejorar en el sistema de salud en los próximos meses? Yo creo que la tendencia es que vamos a ir educándonos lo suficiente para poder
convivir con la enfermedad. Es lo que queda, va a quedar ahí endémico. Hay una luz de esperanza con el advenimiento de la vacuna, esa es otra discusión aparte, que en la cual no quisiera meterme ahorita, pero sí que hay una luz allá al final de la vacuna, y todavía hay solo un apunte, no sabemos si va a ser una vacuna que va a ser así como las otras, que va a tener un largo periodo de cobertura, o se va a hacer una vacuna como hay algunas ahí con estas virus de la influenza que son cada año hay que estársela poniendo, cada 2 años. Entonces, eso solo el tiempo lo va a decir. Pero aquí yo aprovecho que usted es doctor y que usted sabe, porque también, que no vayan a venir a decir, como los ventiladores que compraron, que salieron malos. De ahí que no compraron el número de pruebas que necesitaban, que los hospitales móviles no funcionan. Doctor, ¿qué equipo armaría usted para que le diga: esta es la vacuna que tenemos que comprar? Para el caso de Israel le compró a Pfizer y le adelantó. Pfizer cobramos un poco más, pero los israelitas dieron ese dinero y ya llevan más del 20% de su población vacunada. Esa visión, ¿quién la puede tener aquí? ¿Qué equipo de gente puede acompañar al Ejecutivo para que se tomen las decisiones correctas para poder comprar esa vacuna y que esté lo más pronto posible acá? Mire, yo tengo una frase que dice: uno tiene que preguntarles lo que sabe. Yo creo que hay aquí distinguidos colegas en el país que saben mucho de eso, mucho, mucho. Y no quisiera cometer el error de empezar a nombrar gente para se me queda alguno por fuera que tenga el suficiente mérito de hacerlo. Además he estado un poco desconectado de la actitud, de la acción gremial y científica. Pero si hay un programa que ha sido exitoso, un programa que ha sido bueno dentro del Ministerio de Salud Pública, es el programa empleado de inmunizaciones. Y yo conozco personalmente soy amigo de ella y mi esposa y yo pasamos muy agradecidos porque nos ha ayudado hasta a vacunar a los nietos, y que conoce muy bien eso es la doctora Ida Berenice Molina. Esa es una persona capaz que yo creo que puede liderar este proceso y lo está haciendo, creo, de hecho. Eso. Ahora, el otro tema, por eso primero dejarlo en manos de expertos, y hay que tener la humildad para hacerlo, porque lo segundo es que no es tan fácil el hecho de decir, en primer lugar, que tener la disponibilidad económica. En segundo lugar, es tener una economía de escala. Usted llega como cliente, como Estados Unidos y Honduras, ¿a quién le van a dar primero? Estados Unidos. Dos, estamos afiliados a ese sistema COVAX por una sencilla razón. Uno, porque nos garantiza el control de la calidad de la vacuna. Y ese es. No, dos, apartando de la vacuna de COVID, a través de él adquirimos a precios realmente concesionales prácticamente todo el sistema de vacunación de Honduras, que son como 20 y tantas. Tres, hay que tener en consciente que esto hay que mantener una línea de abastecimiento continua, que no solo va a ser la parte puntual de la cantidad que venga ahorita, sino que esto va a volver en algo endémico que vamos a necesitar en el tiempo estarnos abasteciendo. Por eso hay que buscar un socio seguro que nos dé eso, ¿verdad? Y eso de la cadena de frío que hablan, que de repente Honduras no tiene... Bueno, es como hay casi 10 vacunas. Y entonces la cadena de frío lo que significa es que la vacuna debe tener cierta temperatura para que sea efectiva, mantenida. Por eso es que usted ve que las vacunas tradicionales que usamos aquí, DPT, Sabin y todas esas, lo que hace, se guardan en un almacén central a cierta temperatura, se sacan las dosis que van a repartir por periodo a las regiones que tienen sus almacenes también con sus frigoríficos, luego la pasa a los centros de salud la tienen en la refrigeradora a cierta dosis, a cierta temperatura. El protocolo dice que usted solo puede abrir la vacuna, la refrigeradora una vez al día y sacar las dosis que cree que va a usar. Si sacó 10 y solo usó 8,
las otras 2 las desecha porque ya la temperatura bajó y ya no va a ser eficiente. Entonces es mantener la cadena de frío. Ahora, la cadena de frío de esta vacuna varía de una a otra. Ahora, una pregunta. ¿Y los médicos de Honduras, los que trabajan en salud, saben todo eso? ¿Están preparados para todo eso? Sí, los que están en salud pública. Bueno, yo lo aprendí porque fui director general de salud, regional de salud y director de hospital. Y no es que se gran cosa tampoco. Pero sí, esa gente está muy capacitada para eso. Yo confío mucho en el personal de salud y sobre todo en el programa ampliado de inmunizaciones, que creo que van a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, pero al final de cuentas, lo que se trata aquí es tener un gobernante que tenga no es necesariamente el tema político, el tema médico lo conozca así, pero que tenga la visión de rodearse con todos los sectores. Entonces, que le puedan asesorar de la mejor manera en cada una de las cosas. Al final de cuentas es como un director de orquesta. Pues. Uno toca un instrumento, el otro toca otro. En este caso yo creo que también habría que buscar un acercamiento, disminuir los niveles de confrontación con el Colegio Médico de Honduras. ¿Qué tanto daño ha hecho ese enfrentamiento entre el Colegio Médico y el Ejecutivo? Bueno, yo creo que cualquier polarización no es buena. Yo no voy a entrar en las dimensiones del daño. Yo lo que sí sé es que uno lo que nunca puede perder es ese hilo de comunicación. Porque estar confrontados, digamos, ideológicamente o alguna visión particular de las cosas, pero eso se resuelve acortando la distancia. Nadie es poseedor de la verdad. Yo sé que el gremio puede hacer aportaciones sustantivas, no solo en el aspecto de mejoría salarial o proteger los derechos del agremiado, sino también desde el punto de vista científico. Y no es que todo esté perdido, se puede lograr. No pueden levantar muros así que no puedan ser, yo no digo derribados, sino bordeados para que restablecer la comunicación necesaria en el aspecto científico para bien del país. Bien, voy a hacer la primera pausa comercial para seguir platicando con el líder de Juntos Podemos, el doctor Mauricio Oliva Herrera, que también es presidente del Congreso Nacional. Hemos hablado de este tema de la pandemia porque es fundamental y especialmente él, que es presidente del Congreso, que aspira a ser presidente del país porque esto nos tiene preocupados a todos. Al volver ya hablamos de todo lo que la gente me está preguntando aquí, la parte política de Juntos Podemos, de los candidatos a alcaldes, de los candidatos a diputados, de su candidatura, quienes forman esta estructura en todo el país de Juntos Podemos. Unos mensajes y continuamos. Creación de un equipo de trabajo para la reunificación de cientos de niños separados de sus padres en la frontera sur, según funcionarios con conocimiento de los planes. La administración Biden está comprometida a remediar el horrible daño que el gobierno de Trump ocasionó a las familias y revertir las políticas de separación de niños de sus padres en la frontera es una prioridad, declararon los funcionarios. Entre los objetivos del equipo de trabajo estará identificar a los menores a través de la coordinación del gobierno federal con las partes interesadas, representantes de las familias afectadas y socios en todo el hemisferio. La Casa Blanca está consciente que el mayor reto será identificar a los más de 600 menores que, según organizaciones de derechos humanos, continúan separados de sus padres. Bajo la medida ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional revisará el protocolo de protección de inmigrantes, conocido como Permanecer en México, y la restauración de un sistema de asilo humano y legal para los solicitantes. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, le pido paciencia a la gente que me está escribiendo. En un momento voy a dar lectura a sus mensajes. ¿Cómo va la campaña, doctor Oliva? En un mes, 10, 13 días,
es la elección interna de ustedes, los nacionalistas. ¿Cómo va su campaña y qué espera? ¿Cuál es la reacción del pueblo nacionalista hacia la oferta que hace el doctor Mauricio Oliva? Los hondureños están más preocupados porque no tienen trabajo, doctor, inclusive más preocupados que la pandemia. ¿Qué ofrece el doctor Mauricio Oliva? El Partido Nacional tiene 3 periodos consecutivos en el gobierno, 12 años de estar en el poder, y usted o Nasri Azura son la oferta que presentan los nacionalistas para continuar en el poder. Sería un 4º mandato. ¿Qué le dice a la gente? Bueno, mire, el movimiento lo veo yo muy bien. Lo digo con humildad, pero también con mucho orgullo. Fuimos el movimiento que reflejó tener mejor organización en este actual proceso, en el sentido que en su debido momento presentamos todos nuestros cuadros a cargos de elección popular en los 298 municipios, nuestros candidatos a alcaldes, nuestros convencionales, nuestras autoridades locales, en fin, todo lo que planilla se refiere, con muy pocas subsanaciones y más que todo de forma de la constancia municipal de cada residente del lugar, porque los alcaldes tienen la tendencia a decir que viven en el municipio porque no ponen el requisito de los 5 años. Eso bien. En el plano motivacional, yo vamos por la segunda vuelta por los distintos departamentos, he notado bastante aceptación. En estos momentos, sí le voy a decir, hay un ambiente un poco de escepticismo en política que se refleja en los mecanismos de medición de opinión popular, más que todo encaminado no tanto en la intención de voto como en la participación. Usted nota que mucha gente dice que no va a participar por esto, por lo otro, pero en cuanto a las metas que nos hemos puesto nosotros en política, ha sido un crecimiento que sea gradual, sostenido y sobre todo que el índice que nos permita a nosotros medir la más alto grado de aceptación y motivación política esté lo más cerca de la urna. Esa línea de crecimiento nos da actualmente motivos de satisfacción y sobre todo de mucha expectativa de triunfo. Hay mucha gente de experiencia, como Celín Discua está con usted en El Paraíso. Sí. En Cortés está el alcalde Calidonio. No, está Armando Calidonio, está Emil Jawid, Samuel Bográn, Eliseo Mejía, Carlos Catán, Darío Gámez, bueno, todo ese equipo de gente que le ha dado triunfo, y lógicamente Armando Calidonio con todo su equipo. Choluteca y Valle, ¿cómo está? Excelente, excelente. Con el liderazgo de Tomás Zambrano y Marcos Velázquez, es muy fuerte en ese departamento de Valle, y lógicamente mi departamento, pues aprovecho para darle las gracias, que siempre ha sido un tremendo apoyo y hoy más sostenido que nunca. Yo a lo largo de mi vida he ido bastante al sur. Los felicito porque arreglaron bien la carretera, hasta un estadio nuevo se hizo, ahí con Nacho William y toda la gente del sur. El sur siempre ha sido un polo de desarrollo, doctor, se ha apoyado. ¿Cree que la gente ha visto esto y que tendrá ese respaldo? Sí, y hay mucho por hacer todavía. Mire, la red vial, yo tengo que reconocerlo, que he tenido un gran apoyo del Ejecutivo. Hemos hecho la mayor incidencia posible, pero lógicamente ellos, como dice el nombre, lo ejecutan. El plano del deporte, Choluteca produce en agroindustria bastante, usted sabe, camarón, caña de azúcar, melón, y es la zona del país que más energía produce. Entonces, por eso... ¿Estos parques eólicos funcionan bien? Muy bien, en Choluteca y en Valle. Ahí el problema es otro, porque obviamente al producirse tanta energía se forma una especie de embudo, porque la red de distribución, pues hay que hacer mucha inversión en eso, pero entonces, y además la ubicación geográfica nos permite
frontera con Nicaragua, frontera con El Salvador, ambos países, sobre todo El Salvador, con mucha actividad económica, y eso han hecho que Choluteca hoy día, pues, usted la ve, es una zona con mucha actividad económica en franco crecimiento. El otro día platicaba con un empresario de aquí de Tegucigalpa y me decía, presidente Oliva, ha crecido tremendamente el sur. En mi negocio me va muy bien. Le digo, ¿y qué vende usted allá en Choluteca? Carros. Imagínense, vende automóviles. Y tener mercado para automóviles significa tener poder adquisitivo. Sí. Y entonces las dos compañías más importantes han encontrado en Choluteca un campo de... Es que aquí los hondureños primero el carro y después la casa. Pero mucho carro importado de Estados Unidos. Aquí comprado claro. Acá. Dígame, en Comayagua, ¿cómo está? Muy bien, tenemos un hombre como Rolando Barahona que ha logrado constituir un equipo. Estamos en términos aceptables en franco crecimiento. Yo quiero estar bien el 14 de marzo. Pero el crecimiento, el trabajo de su gente en cada uno de estos departamentos va tal y como lo planificaron ustedes. Sí, algunos más lentos, hay que reconocerlo, pero obviamente esto pasa por tenemos un fenómeno, si se vale el término, es el hecho que tenemos bastante gente joven. Mire, los diputados de Comayagua, yo creo que entre los dos nos llegan los de mayor visibilidad. Andan gente que anda cerca de los, qué sé yo, 34 años, 36 años de promedio. Entonces, a pesar de que vienen de familias políticas, obviamente el enraizamiento y el trabajo de conocimiento va un poco más lento, pero es una ventaja. Yo una vez aprendí que dice, a fulano de tal lo conocen poco, pero eso es una ventaja, porque a aquel lo conocen demasiado. Ya no hay mucha confianza en los otros. Bueno, que también después de 12 años debe venir una renovación en el Partido Nacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claro, mire, y yo le decía que el partido necesita este ejercicio democrático precisamente para nutrirse. La esencia de la democracia es el disenso. Y si nosotros no aperturamos el partido y no le damos a esa juventud el espacio de otras personas que han estado ahí como que no han encontrado como el mecanismo de integrarse, no vamos a crecer. Y el partido sí ha tenido eso, ha tenido un crecimiento un poco más acelerado en los últimos años, pero no podemos dando el espacio a que el crecimiento sea puramente vegetativo. Tiene que haber algo que lo estimule para acelerarlo. Y eso es dar espacios de participación democrática, de renovación. Imagínense un partido con una candidatura única. En algún momento... Se cierra mucho. En algún momento se habló de que no iban a haber elecciones en el Partido Nacional. Algunos decían que el presidente Hernández se iba a querer reelegir. La última entrevista que él me brindó hace más de un mes y medio, creo que lo hicimos en la Fuerza Aérea, él volvió a asegurar ahí que él no está aspirando a volver a ser presidente y dice que un hombre o una mujer lo van a sustituir en el poder del país. En ese momento yo recuerdo que usted salió al frente cuando esos rumores y dijo van a haber elecciones internas y van a haber elecciones generales. ¿Qué lo motivó a salir públicamente y ser claro de que sí iban a haber tanto internas como generales? Bueno, en primer lugar porque yo creo que el país necesita certidumbre de eso. Y es parte de mi función como presidente del Congreso garantizar que ese proceso que está en la Constitución de la República, y yo juré defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Había que darle, hay que darle al pueblo esa certeza. Ese fantasma de reelección ahí ha estado. Y a pesar de que el presidente Hernández de manera reiterada lo expresa, hay algunos sectores de la población que lo han querido poner en duda. Y yo creo que mi participación, la participación también de Narri en Furazabla, garantizan de que el Partido Nacional va a tener un proceso de elecciones internas. Y fui más allá. Cuando alguien de sus colegas dijo que son así
insidioso, me dijo, pero nada impide al presidente participar. Es cierto, como está ahorita la ley. Bueno, la verdad, eso le iba a decir yo ahorita. Nada doctor, pero la reelección no está regulada. Es correcto. Entonces yo le dije, yo le creo al presidente Hernández que no va a participar. Pero si él decide hacerlo, va a competir dentro del Partido Nacional. Porque yo no voy a retirar mi candidatura. Si Juan Orlando Hernández dijera hoy, yo también me voy a lanzar. Es que a él... No, ya no tiene chance porque no escribió candidatura. Ya no hay forma, entonces. A no ser que alguien se la ceda. Pero ese alguien no va a ser alguien yo. es Tito Asfura el que le puede ceder a Juan Orlando. Yo no sé, tal vez Tito. ¿Y usted? Esa pregunta hágasela a Tito y Tito tendría que contestarla. No estoy diciendo que Tito no, para que no haya malas interpretaciones. Yo no estoy diciendo, alguien tendría que cedérsela. Y ese alguien no sería yo. Y si viene Juan Orlando y le dice, Mauricio, se sientan ahí los dos a comer y le dice, Mauricio, quiero yo, cédame la candidatura, ¿qué le diría? Eso es hipotético. ¿Qué correcto? Eso es hipotético y no creo que sea una plausible realidad porque, en primer lugar, yo creo en la palabra de él que no va a competir. Y en segundo lugar, a pesar de que somos buenos amigos, nos respetamos mucho. Dígame, ¿en el Paraíso a quiénes tiene? José Celindisco Elvir, está Sara Medina, el doctor Neri Cerrato, el doctor Orson Sarmiento. Es una buena planilla. ¿Atlántida? Atlántida está Carlos Aguilar como primer diputado, está Carmen Rivera como candidata a alcaldesa de La Ceiba, y está también como uno de los, creo que séptimo diputado, Tyson Núñez. Tyson Núñez, que tantas glorias le dio el fútbol. ¿Por qué ha metido deportistas? ¿Alguna gente no le gusta cuestionar a los deportistas? En primer lugar, Tyson se incorpora al movimiento porque él estaba trabajando con Ricardo Álvarez y cuando le hacemos la medición popular sale elevado. ¿Es popular? Es popular. Y le voy a decir, las elecciones solo tienen un indicador de rendimiento que se llama votos. Y él tiene la sana intención. Algunos podrán querer minimizarlo porque su profesión ha sido futbolista, pero bueno, a usted han hecho futbolistas que han llegado a hacer un muy buen papel al Congreso. A usted y a mí nos gusta el fútbol como a la mayoría de los hondureños, y uno de los más grandes jugadores de la historia del mundo, estoy hablando de Romario Sousa Farías. Romario obtuvo casi más de 3 millones de votos en una votación, se hizo concejal allá en Río de Janeiro y ha tenido, producto de que él tiene una hija con síndrome de Down, él buscó luchar por ayudar a niños especiales y ha sido un deportista exitoso en la política. O sea, creo que todo el mundo tiene derecho. De hecho, valga el juego de palabras, yo a un amigo le dije, busca Porfirio Betancur, ponerlo en tus planillas, pero... Tío, don Jaime Villegas, además de que es un profesional exitoso, es un hombre con un enorme prestigio en el Congreso, es un líder natural, un hombre bondadoso, excelente persona. En el Congreso nadie le dice Jaime, le dicen don Jaime, hasta yo. Que creo que cronológicamente anda por arriba de él. Pero... Jerónimo Yergo también es un hombre muy querido en el Congreso. Osman Chávez. El tierno. El tierno. ¿En Lloro cómo está? ¿Quiénes son sus líderes en Lloro? Tenemos a Marco Gámez. Le estoy haciendo todas estas preguntas Marco Gámez. Se habla mucho de que su movimiento tiene una muy fuerte estructura en el país. Marco Gámez es el líder departamental, Jeffrey Flores, Juan Ramón Martínez de Lloro, es homónimo del periodista. Es un buen equipo, gente joven, muy buenos candidatos a alcaldes. Santa Bárbara. Bueno, es uno de los más fuertes con Mario Alonso Pérez López, Chonita Guevara, Rolando Dubón Bueso, Mario Reyes, Mario Cordón, Gonzalo Rivera. ¿Está fuerte en Santa Bárbara? Muy bien, muy bien. ¿Como usted esperaba? Sí. Excelente
expectativas ahí. ¿Y las de la Bahía? Tenemos a Pedro Alvarado, joven periodista, colega suyo, que ha logrado organizar el movimiento. No es el movimiento de dinero allá, pero sí es el hombre que yo paso a primera fila y va para un bien. Sí, Guatepeque. Bueno, tenemos en el departamento de Comayagua es Rolando Barahona, hijo, José María Martínez, hijo, los que comandan ese departamento. Y como coordinador está Rolando Barahona, padre. Dice aquí, saludos al próximo presidente de Honduras, Intibucá al 100% con oliva. Dice Jesús Mejía, ¿cómo está en Intibucá? Muy bien, hemos crecido de manera acelerada y sostenida. Tenemos a Roger Cantarero también, que es el actual alcalde de Jesús de Otoro, un muchacho muy dinámico, con un gran, creo que es 3 veces alcalde, de los líderes del movimiento municipalista en el país y muy aceptado en la zona. ¿En Colón? Está Oscar Nájera. Es folclórico, Oscar, pero un hombre trabajador en política. Muy consolidado el departamento, ¿va? Un liderazgo, uno de los que esperamos mejores resultados. Una vez le vi una pasada, ese Oscar Nájera se paró y estaba lleno, creo que jugaba Olimpia Real Sociedad, se paró y toda la gente lo aplaudió en el estadio. Pensé, a la gente le da méritos, todos tenemos virtudes y efectos, pero no se puede desconocer el liderazgo de Nájera en ese sector del país. Sí, como le reitero, eso es lo que nos da índices porcentuales muy, muy elevados. Gracias a Dios. Norvin Wolf, joven elemento. ¿Por qué escogió Armando Calidonio? ¿Por ser el alcalde de San Pedro? ¿Qué méritos tiene más Calidonio de ser el alcalde? ¿Por qué toma esa decisión? Tomo esa decisión en primer lugar porque Armando Calidonio ha sido mi amigo. Estrechamos amistad cuando él fue también diputado al Congreso Nacional, nos sentábamos al lado. Fuimos conociendo el pensamiento de él. Después él se va como alcalde de San Pedro Sula. Se reelige, el único que se ha reelecto en San Pedro Sula. Y su servidor y amigo pues, es presidente del Congreso, viene, hablamos de un tema puntual que es la readecuación de la deuda en San Pedro Sula, y me muestra los números, me parece interesante, le digo, pues yo quiero ir a San Pedro Sula. Yo ya andaba con la onda de la candidatura. Voy a San Pedro Sula y le voy a decir que quedo gratamente sorprendido. Yo no he visitado otra alcaldía que tenga esas características. Eso va casi como para una Smart City. Tiene un departamento de catastro completamente tecnificado, mucha tecnología. Allí realmente todo es, usted puede pagar en línea, usted paga lo que tiene que pagar. Por ejemplo, bienes inmuebles. Digo yo, ¿dónde consigo esta asesoría? Me la dio la alcaldía de Guatemala, estaba el presidente, que fue alcalde de Guatemala como 5 veces, que murió de un infarto. Álvaro Arzú, y él le dio asesoría en ese sentido. Ahí levantan un dron y le miden el terreno, ¿va? Y le dicen, usted tiene 1000 varas cuadradas, aunque esté reportando 500 para pagar bienes inmuebles. Son 1000 las que dice. Y la gente paga. Mire, estuve con él el fin de semana. El año pasado él rompió el récord de recaudación, 648 millones de lempiras de bienes inmuebles. En medio de esta pandemia, hasta el sábado, que fue el día que platiqué con él, con todo esto bajado, tenía 550 millones recaudados de bienes inmuebles. Y lo estaba midiendo en tiempo real. No es que vamos a ir a revisar el lunes, el martes, a ver cómo estuvo, en tiempo real, porque todo lo hace a través del sistema bancario nacional. Y todavía faltaba, porque como quedó sábado y domingo, todavía quedaba lunes, creo, y martes de espacio para poder pagar. O sea que facilito pudo haber llegado a los 600 millones. Eso habla de 2 cosas. Una, de la tecnología que tiene implementada,
y dos, de la enorme credibilidad que tiene en el pueblo sanpedrano. Y que realmente usted va a San Pedro, ese día estaban poniendo en práctica la totalidad, el ingreso de más o menos 30 y tantos semáforos más completamente inteligentes, sincronizados en la ciudad. Tiene su propio sistema de monitoreo de circulación vial, de la alcaldía, no el de 911, de la alcaldía, ¿verdad? Está sosteniendo con una inversión propia de la alcaldía un centro de atención de COVID en el gimnasio municipal. Es cierto, hay que destacar eso. Es uno de los alcaldes que lo hizo con prontitud, con eficiencia. Está haciendo toda la limpieza de la Ribera Hernández y todas las cosas todas las colonias que se inundaron, pero no solo eso, sino que lo tiene georreferenciado para poder tener un sistema de rendición de cuentas el día de mañana de dónde hizo él eso y quién lo hizo. Una estructura hizo un cabildo abierto el sábado, vía Zoom. A pesar de que el Congreso Nacional de la República autorizó que por cuestiones de pandemia, de movilidad y todo, pues podían suspender algunos cabildos abiertos, lo hizo por vía para rendición de cuentas. Yo creo que esas son razones y otras de peso, de calidad humana, de trabajo, de organización, de ser realmente alguien estructurado, organizado. Ese es Armando Calidonio. Así está organizado el movimiento entonces. Es un reflejo de él. Sí, es un reflejo. No, yo fui a aprender a San Pedro Sula. Yo no tengo pena en decirlo. Fui a ver y aprender y le digo, bueno, es algo tan valioso, claro, es perfectible, pero debe ser solidario, compartido. Empieza aquí por el Valle de Sula y luego veo cómo lo extrapolamos al resto de las alcaldías del país. Me dice aquí Connie Ortiz, desde San Pedro Sula precisamente, escribe: tan lindo mi presidente, dígale que lo admiro mucho, acá en la zona norte él es bien aceptado. Oliva me lleva en su planilla de diputados, soy la suplente de Jaime Villegas, ahí estaré en Tegus. La inclusión de la mujer, Oliva ha dado realce. Eso es importante lo que ha hecho el doctor Oliva, mi respeto para él, me lo saluda, díganle que pone un corazoncito. Si tiene lo mejor ahí a un hombre que le ha dado oportunidades a la mujer, eso es importante para nosotros, las mujeres sí podemos. ¿Cuánta participación tiene la mujer? 50%, ¿no? Ese fue un logro, no mío, del Congreso Nacional de la República, que no es ley, ¿ve? No es ley todavía. Se aprobó, pero como la ley no entra en funcionamiento, pero hay que reconocerlo públicamente y este es un abrazo fraterno para todos los partidos políticos del país, que todos cumplimos con el requisito de alternancia y paridad en las planillas de cargos de elección popular. Y es una gran conquista de las mujeres en el Congreso Nacional de la República. Mi respeto y mi cariño para todas ellas. Buenos días, Raúl Valladares. Le saluda Martín Burdet. Excelente programa. Felicito a nuestro próximo presidente, el doctor Mauricio Oliva. Él escribe desde Marcala, La Paz. Pregúntele por La Paz. ¿Cómo estamos en La Paz? Bueno, Martín es nuestro candidato a diputado. Ahí está también Wanda y Germán. Germán es un médico y es renovación completa de la que estamos presentando ahí en La Paz. Oportunidades de participación. Es un municipio de mucho arraigo nacionalista. Se ha ganado las últimas veces de manera contundente. Lo que habla que los que precedieron en el liderazgo ahí han hecho buen trabajo. Ya se revolvieron sus seguidores. El doctor Oliva es un ser muy sensible, con una enorme capacidad de diálogo. Su experiencia, su mayor garantía. Oscar Nájera, y hombre que se deja orientar, dice Oscar Nájera, que es líder allá en Colón. También aquí está, bueno, ya están todos revueltos. Ahí estaba Melissa Tenorio, ya le voy a preguntar sobre Juan Diego, porque la gente aquí me tiene lleno de mensajes. Bueno, aquí está. Saludos al próximo presidente de Honduras. Qué bueno ver a un hombre con visión, con propuesta, comprometido y que
que da la cara. Juntos podemos, dice el candidato alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya. Voy a hablar sobre Juan Diego Zelaya, sobre Ricardo Álvarez, sobre por qué 2 de los 3 designados de Juan Orlando Hernández están en el movimiento Juntos Podemos, la relación del doctor Oliva con el presidente Juan Orlando Hernández, que espera el apoyo de los nacionalistas, cómo será la votación, qué tipo de organización tiene el movimiento del doctor Oliva para enfrentar las elecciones que ya están cercas, a un mes, 14 días más o menos, para conocer los candidatos a la presidencia del país. Recuerden, en 11 meses ya habrá un nuevo presidente electo, de acuerdo al cronograma que se tiene. Volvemos en un momento. Bien, continuamos en la entrevista con el doctor Mauricio Oliva, que es el candidato de Juntos Podemos acá en Tegucigalpa. 2 de los 3 designados del presidente Juan Orlando Hernández están con usted. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo? Para mí es un enorme halago que una joven señora tan dinámica, tan identificada sobre todo con el sector discapacitado del país, con un enorme entusiasmo que genera colaboración, como es Olga Alvarado, haya tenido la creencia en que nosotros, o tenga la creencia que nosotros debemos ser presidentes de Honduras, pues nos enorgullece y nos fortalece. Caso concreto de Ricardo Álvarez. Ricardo, en primer lugar, ya es un hombre muy conocido en el país, con muy buen liderazgo. Cuando participó en elecciones internas tuvo un buen resultado. Ha sido 2 veces alcalde de Tegucigalpa y en su momento acordamos platicar mucho desde que ambos manifestamos nuestras intenciones y creo que coincidimos en que era un momento en que lo oportuno para poder hacer una buena sinergia era que yo encabezase la planilla. Agradezco aquí públicamente el desprendimiento que Ricardo ha tenido y sobre todo lo que me ha apoyado. Él es el candidato a primer diputado por Francisco Morazán, sin embargo siempre encuentra un espacio para acompañarme en el resto del país y ahí compruebo que es un hombre reconocido, muy querido y creo que también es alguien que va a contribuir mucho a sumar en la campaña. ¿Por qué nombra a Juan Diego Zelaya de candidato a alcalde? Mire, Juan Diego Zelaya estaba viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, viendo sus negocios allá. Hemos desarrollado una buena amistad, no solo conmigo, con mis hijos, y en determinado momento se me ocurrió la idea de que podía hacer al platicar con él, tiene vasto conocimiento de gerencia política. Yo le dije a Juan Diego si estaba dispuesto a hacer un sacrificio para venir y ser mi jefe de campaña. Y me dijo, cuente conmigo, doctor, solo deme espacio hasta enero y yo llego allá. Y arregló sus asuntos allá y se vino acá. Una vez puesto acá empezamos a analizar la capital y notamos que Juan Diego es un hombre con mucha aceptación, muy creativo. Si uno vea su lanzamiento digital, sus anuncios, sus propuestas son realmente innovadoras. Cuando dice nuevos tiempos, nuevas ideas, yo creo que eso en buena medida resume la calidad que es, de persona que es. Además de eso, es muy investigador, muy innovador y sin ser candidato en redes sociales es un éxito. Es una persona que tiene, creo que anda por los 100,000 seguidores de entrada y ahora va con un crecimiento acelerado y es un crecimiento orgánico, pues. No está pagando Facebook, ni está pagando Instagram, ni otra red social. Y lo hemos medido y el crecimiento es realmente acelerado en la capital y yo creo que tiene enormes posibilidades de convertirse en el candidato del Partido Nacional de Choluteca, en Tegucigalpa, además de que
es sumamente conocido por la estructura del partido. Recuerde que fue vicealcalde de Tegucigalpa en el primer mandato de Ricardo Álvarez. Sus diputados en Francisco Morazán y Cortés son los principales centros de votación del país. Ya hablamos de Cortés. Por cierto, aquí me mandan este mensaje. Saludos, Raúl, buenos días. Voy con el doctor Oliva de designado porque creo en la delegación de funciones, en el consenso, en la armonía. El presidente Oliva tendrá un representante diligente en la zona noroccidente y litoral atlántico. Ese es mi compromiso. Haremos grandes cosas. Leo Castellón. Le decía que Cortés, Francisco Morazán son los principales centros de votación del país. ¿Cómo está su estructura en Francisco Morazán? Ya hablamos de Cortés, que la encabeza Calidonio, pero en Francisco Morazán... Pero Cortés le he puesto 2 designados. Uno, ya lo mencionó usted, Leo Castellón, un joven, Leo es un hombre de 45 años, creo yo. Es un hombre formado en el aspecto económico, tiene claro la visión de desarrollo económico del sur del país y del sur, en el aspecto portuario, en el norte también, red vial, el crecimiento de las exportaciones, la cementación de la producción en la zona, la rehabilitación del aeropuerto, la inversión en vivienda. Con él tenemos una ruta clara de lo que podemos hacer para esa ingente necesidad de crecimiento económico, de creación de empleo en la zona norte del país y en el país en general, y sobre todo la armoniosa relación que tiene con el sector obrero, con el sector maquilero, con el sector empresarial del país, de todo el norte. Además de eso, hemos incorporado otra faceta que es importante, que es la cuestión legal. Necesitamos a alguien que nos asesore legalmente y que tenga esa fortaleza en el caso que el pueblo hondureño, el partido nos confíe la candidatura y el pueblo hondureño la presidencia de la República. Es la abogada Carmen Moreira, fiscal de la República, abogada de profesión, de raza afro-hondureña, muy querida en el sector garífuna del país, y también una muestra de inclusión no solo de la mujer, sino de la mujer afro-hondureña. Eso nos garantiza también representatividad de este importante sector de la población y la direccionalidad de programas sociales, de educación y de salud para ese sector que ha estado un tanto descuidado por gobiernos anteriores. Y en el sector salud hemos incorporado a la doctora Carla Fernández, que es la actual directora del Hospital María, un hospital modelo en el país por su forma de gestión, su estilo de gestión, que es realmente algo innovador, y con eso fortalecemos nuestra propuesta política. En Francisco Morazán tenemos a Ricardo Álvarez como candidato a diputado, a Olga Alvarado, tenemos también a la Erika Amador, que es un buen elemento. Tenemos al matador Wilmer Velázquez, tenemos a la doctora Araujo, tenemos a Melissa Tenorio, que es colega suya, tenemos a la licenciada Lani Pastor, la abogada Norita, es la abogada del pueblo, tenemos a Carlos Díaz, tenemos, en fin, bueno, 20 elementos ahí que denoman Galicia, muchachos jóvenes con mucho entusiasmo, muy arraigado en la base. Tengo muchos suplentes de base. Freddy Gómez, que es el presidente de la Asociación de Empleados Públicos, es también candidato a diputado nuestro. Todo lo que es convencional son líderes de barrio, todo lo que es comité departamental, comité local, son líderes realmente de la estructura partidaria. ¿Está satisfecho con su estructura? Más que satisfecho, entusiasmo contagiante,
compromiso claro, los indicadores de rendimiento que construimos en cuanto a organización de centros de votación, identificación de electores, censo electoral, empadronamiento, enrolamiento. Dice saludos números muy saludables. Saludos al próximo presidente de Honduras, el doctor Mauricio Oliva. El departamento de Francisco Morazán está listo para el triunfo del movimiento Juntos Podemos. El triunfo es nuestro, dice la diputada Leonor Osorio. También saludos, saludos a nuestro próximo presidente. Le saluda la aspirante a diputada por la paz, Wanda Vallecillo, Casillas 5. Saludos desde el municipio del Mejor Café, Santiago de Puringla, Doris Turcios, alcaldesa. Y así sigue escribiendo la gente, dice... Buenos días, pregúntele por Copán. Le saluda saludos a nuestro próximo presidente, el doctor Mauricio Oliva, desde Copán Ruinas, Honduras. Estamos bien representados en el Congreso con el licenciado Eric Alvarado y la licenciada Olguita Ayala. Dios me los bendiga siempre. Un abrazo, doctor Oliva. Atentamente, María Lisette Miranda, desde Copán. ¿Cómo está en Copán? Muy bien, ya mencionó líderes referentes. Tenemos también a Tony Pineda, tenemos a Sadi Contreras, tenemos a mucha gente ahí que nos está apoyando. Wendy Guerra es nuestra candidata, colega suya, es nuestra candidata alcaldesa por Santa Rosa de Copán, y precisamente este sábado es su lanzamiento, y de ahorita le garantizo mi presencia ahí. Óigame, me dice aquí, Lempira es territorio olivista. Saludos desde Lempira, pues la tierra del presidente Hernández. Freddy Chávez le dará un gran respaldo. El territorio de Lempira es olivista. Estaremos en la Campa el domingo. ¿Este domingo? Este domingo, una, creo, gran reunión allá que nos tienen los amigos de Lempira. Mira, aquí está. Un saludo allá a Juan Eber Reyes, a Toño Morro, a Osmar Mejía. Toño Morro está con usted. El candidato a diputado nuestro. Me lo saluda, buen amigo Toño. Sí. El doctor Mauricio Oliva es un gran líder del Partido Nacional, un hombre de consenso, de diálogo, de paz. El hombre que necesita Honduras para transformar y abrir esos caminos de oportunidades que los hondureños anhelamos, dice la colega Melissa Tenorio, que también va candidata a diputada aquí en Francisco Morazán. Me escribe también la ingeniera Elena Juárez, dice, saludos al máximo líder, estamos con él. Juntos Podemos desde Comayagua, le saluda la precandidata a diputada María Elena Juárez. Bien, nos están viendo en todo el país, presidente Bolívar. Bueno, eso habla mucho de su audiencia. Dígame, ¿por qué los nacionalistas, esto es para solo los nacionalistas, porque vamos internas, ¿por qué deberían votar por Mauricio Oliva? Bueno, yo creo que en primer lugar este no es un trabajo de una sola persona, sino quizás un modesto mérito es haber constituido un equipo de mujeres y hombres que nos definimos como la familia Juntos Podemos, en la cual hemos entendido que los esfuerzos deben ser en conjunto, con un gran sentido de complementariedad y de entrega, sobre todo, mucho compromiso, que podemos liderar al país, en primer lugar al partido, unirlo con la legitimidad que nos dé la expresión del pueblo en las urnas, y lógicamente también reconociendo que no somos poseedores absolutos ni del conocimiento ni de la verdad, pero sí que podemos hacer aportaciones importantes y que somos capaces de caminar la mitad del camino, encontrarnos con el hermano nacionalistas y construir una vez más una fuerza electoral vigorosa, fuerte, capaz de ganar elecciones. ¿Qué respuesta ha encontrado en la gente? Ha visitado ya la mayoría de los departamentos del país. ¿Qué tiene planificado de aquí al día de las elecciones? Bueno, hay toda una cronología de motivación. El candidato le toca eso, pero en paralelo hay todo un equipo trabajando en tener la organización capaz de administrar y darle sostenibilidad al voto. Ese seguimiento, esa estructura está funcionando en este momento al 100%. Entonces lo que me toca a mí es la motivación, el convencimiento, y vamos por buen camino.
no le miento cuando le digo que algo de psicología natural tenemos, además de lo que hemos estudiado como médicos. Siento una enorme aceptación, no siento un rechazo visceral. Lógicamente hay gente que piensa distinto que nosotros, pero en todo lugar he encontrado mucha consideración, mucho respeto, ¿verdad? Yo soy, es cierto, que camino con algún grado de seguridad, pero yo me siento, cuando entro a un restaurante, un hotel, entro solo, tal vez con amigos que estamos cerca. A veces, por ejemplo, yo me levanto temprano y este fin de semana me tocó levantarme temprano e ir a desayunar solo, sin nadie al hotel. Yo no encontré a alguien que me hiciera mala cara. Encontré gente que me fue a saludar, que quiso tomarse una fotografía conmigo, que por lo menos me contestó el saludo. Entonces yo sí creo que es muy artificial en algunos lados ese aspecto de que estamos los hondureños confrontados. Yo creo que somos un pueblo altamente civilizado, que vamos a saber resolver esto en las urnas. Lo importante, y siempre lo he sostenido de manera conceptual, es que el compromiso de un político es con el proceso democrático, más allá o más acá de un resultado, porque al final de cuentas solo uno puede ser el ganador. Todos nos deberíamos sentir satisfechos de que contribuimos a que por una vía civilizada, por una vía que nos permita, sin confrontaciones infecundas, lograr los propósitos de fortalecer una democracia, de encontrar la democracia el mejor vehículo para solucionar los ingentes problemas de la nación. El desgaste de 3 años de gobierno del Partido Nacional va a afectar las precandidaturas del partido o al partido en sí, al candidato. Obviamente vamos a ser sometidos a un escrutinio. De nuestro lado va a estar el hecho de que el escrutinio sea más minucioso, tal vez más severo, pero esa es una etapa que hay que superar, porque yo no quiero hacer de esto un elemento de discusión, que siempre va a ser, ¿verdad? Pero no es mi intención generar ahorita discusión. Pero si usted ve las encuestas de opinión popular, lo sintomático es que hay una gran masa de electores que no las convence a nadie y que no necesariamente esté en contra de nosotros, porque lo paradójico aquí es que, si bien es cierto, el partido, como usted dice, tiene un desgaste natural, además de errores que se han cometido en el camino por algunas personas, no necesariamente por la institucionalidad partidaria, los otros tampoco crecen de manera dramática. Sí, doctor, cuando la oposición acusa de actos de corrupción del Partido Nacional, que es un partido muy corrupto, que hay que sacarlos del poder, ¿qué le responde usted a eso? Bueno, mire, no se puede tapar el sol con el dedo. Hay algunos actos que están en tela de juicio, otros que lo que se tiene en términos de percepción no han sido así como he demostrado, pero en todo caso no es una conducta partidaria lo que se puede señalar. Es decir, yo puedo mandar a alguien a hacer el mandado y si no lo hace bien es otra cosa, pero no es como que fuera una política pública de mi partido eso. Entonces me parece que las generalizaciones no solo son odiosas, sino que son injustas. Los errores son de personas, si los han cometido, porque también hay que demostrar que los han cometido. Yo no puedo tomar una actitud de aceptación de todo lo que la oposición dice. La otra cosa es que cuando se está en el poder sobran los señalamientos, pero son pocos los que han podido concretar que esto sea una realidad. ¿Que nos va a tener un costo político esa percepción? Posiblemente lo tenga. Ahora, parte del trabajo de nosotros como políticos es desvirtuar en la medida de lo posible lo que no es cierto, y lo que es verdad hay que contribuir para que en los tribunales de la República reciba el trato justo de la ley. El nacionalista, el cachureco, el que quiere que su partido siga en el poder y que ganen otra vez, sería histórico, una cuarta elección. ¿Cómo Oliva asegura ese beneficio para el país primero, para los miembros de su partido, para los hondureños en general? Ya un presidente gobierna para todos los hondureños,
no solo para los de su partido. ¿Por qué usted es la mejor opción para Honduras? Bueno, sería muy pretencioso decir que soy la mejor opción. Lo que quiero decir es que quiero ser una opción y que con mis modestas capacidades quiero contribuir en ese sentido. Soy parte de una oferta política en la cual el país va a tratar de decidir, y hay que poner a consideración eso y esperar que la sabiduría popular decida de la mejor manera. Honrado me sentiría que sobre mis hombros se pusiese la responsabilidad y haría el mejor de mis esfuerzos para cumplirla. Pero si el país necesita de que todos pongamos ahorita el mejor de los esfuerzos, hay ingentes problemas. Mida lo que mida, empleo, empleo, empleo. Y hacia ahí debe de ir la propuesta y la preocupación mayor del hondureño. Obviamente los beneficios sociales son ineludibles. Salud es un problema ingente ahorita, que necesita el concurso de todos, de una planificación inteligente, de traer lo que yo llamo el más alto pensamiento de la nación en la academia, en la medicina, para que nos ayude en esto. Y no convertirlo en esto como en un espacio de expresión política que va a ser inevitable porque va a estar en el tapete de las discusiones. El otro que todo el mundo solaya es la educación. Ya perdimos un año en educación y vamos por ahí si no tomamos una decisión rápida. Y si creemos, una parte de la contribución puede ser la tecnología, pero no va a ser sola la tecnología. Yo no sé si te ha platicado más de una hora por Zoom. Es tremendamente agotador, sí. Y muchas veces no se entiende ni lo que está platicando uno. Imagínense un niño que aprenda por Zoom, no es lo mismo que lo presencial. Bueno, y el niño que tiene el privilegio de tener privilegio, y aquel que no tiene plataforma, que no tiene celular, si no tiene ni comer, va a estar... Yo he visto mujeres muy humildes, empleadas domésticas, que ellas tratan de ayudarle a sus hijos, pero de repente no tienen ni un buen celular. O sea, estamos en una crisis educativa de más de 1 millón de niños. Y que necesita el niño estar supervisado ahí en el tema de educación, ¿verdad? Que necesita estar... Entonces, el advenimiento de la tecnología, excelente, pero no crean que va a ser la solución. Entonces, por eso en paralelo hay que ir desarrollando la vacuna y que hay que ir estableciendo, claro, primera línea de atención, los médicos, personal de salud, enfermeras, todo el personal que está metido en salud. Pero yo creo que otra línea de atención importante son los maestros. Además de eso, hay que aprovechar que la infraestructura, y digo, mire que, entre comillas, aprovechar, tenemos una mala infraestructura de salud y mucha se vio dañada. En La Lima creo que no hay una escuela buena. Entonces hay que ir a arreglarla y generación de empleo para que también contribuyamos en el plano de reactivación económica, además de otras estrategias que podríamos estar discutiendo toda la mañana sobre ella. Pero sí, esos son temas que van a ser torales: empleo, educación, salud. Y ahí creo que debe de fundamentarse la columna vertebral de la propuesta para el pueblo hondureño en las próximas elecciones. Doctor, hace un par de semanas transmití desde San Pedro Sula en la noche, a las 9, en el noticiero de las 9, empezó a juntarse un montón de gente. Llegaron a juntarse más de 2,000, que iban en caravanas, que después en la frontera con Guatemala, ahí está, mire, esa toma fue a eso de las 9 de la noche que salieron, que iban en caravana hacia los Estados Unidos. Mira a esa mujer con esa niña en los brazos. Miles de hondureños salieron cuando los reprimieron en la frontera de Guatemala. Esa toma, cuando la gente va contra el muro de policías militares que habían de Guatemala, esa toma recorrió el mundo. Las últimas mediciones, las últimas encuestas dicen que los hondureños, su primer problema es la falta de trabajo y segundo está el coronavirus para los hondureños. Doctor, usted que aspira a ser el presidente del país, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? Mire cuántos hondureños sin trabajo, y lo que decían, doctor, una gran parte que eran del Valle de Sula, que habían perdido todo con Yeta y Ota, pero también que no tenían trabajo y que se tenían que ir. ¿Qué piensa hacer cuando ve eso? ¿Cómo va a generar empleo Mauricio Oliva?
Es realmente lamentable ver este tipo de escenas tremendamente conmovedoras. Yo tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México hace como 2 años. Y se acuerda aquella portada de Time, donde está una niña hondureña frente a Trump, así. Sí. Se hizo famosa y fui muy claro en mi mensaje en ese sentido. Este es un problema multifactorial que se ha visto agudizado, obviamente, pero por las últimas situaciones, pero que ha estado latente, que ha sido secular en el país. Y las causas, pues, identificamos algunas, usted ya las señaló, y lo importante es qué hacer sobre eso. Entonces, uno, esa fuente de empleo que usted señala, la reconstrucción o la transformación que llamo yo, que se puede hacer ahorita en la economía del país, pasa por reactivar la construcción, para el caso, que es tan necesaria. Usted tiene una nueva ley de vivienda que da todo tipo de facilidades para que eso se dé, y es una de las fuentes que más rápido genera empleo, y yo creo que ahí el Congreso Nacional de la República ha aprobado cualquier tipo de financiamiento con cualquier tipo de facilidades para reactivar la mediana, la MIPYME, pues, y todas las pymes. Recientemente le aprobamos al Estado, tenía un fideicomiso ahí de 5.000 millones de lempiras en Banprovi, que creo que se había movido por aquel entonces apenas 200 millones o algo. Últimamente vi una cifra halagadora que dio la presidenta de Banprovi, pero además de eso, un préstamo del BESI de 300 millones de dólares, orientados a MIPYME, orientados a que el 30% de ese préstamo esté dado para fondos de garantía, que llegan hasta el 90% para la micro y entre 70 y algo para la pequeña y mediana. Le aprobamos ahorita al Ejecutivo que pudiera facilitar dinero para emprendedores, sobre todo para área de construcción y área agrícola, préstamos al 5%. O sea, en materia económica yo sé que hemos recibido críticas como Congreso, en el sentido que hemos abierto toda una brecha de financiamiento que también debe haber agilidad, creatividad en el Ejecutivo para que llegue al emprendedor. Pero en paralelo tenemos la movilidad, tenemos la pandemia. Viniendo para acá, estaba oyendo las noticias que ustedes estaban dando de alguien de La Ceiba que decía, bueno, ¿y qué me sirve si me cierran el negocio el fin de semana? Y ¿Están pidiendo qué ahora? Sí, entonces, ¿de qué me sirve que me financien si no me garantizan un índice de ocupación de arriba del 50%? Como dicen coloquialmente, ¿quién va a encender el fogón si no va a llegar gente a comer? Realmente me contaba mi buen amigo Mario Alonso Pérez que el otro día, ahí pues cerca de Navidad, él fue a Tela con su familia. Se tardó 2 horas esperando que le sirvieran la comida porque solo había un cocinero en el restaurante. Y es normal que solo haya uno. Y la gente que tiene hoteles, doctor, los he tenido y la ocupación cero. No, y usted lo nota cuando va a la hora pero el domingo, el sábado, fui a San Pedro Sula, un amigo me invitó a comer a su casa, después regresé a la casa a las 8:30 de la noche. El hotel solo estaba la gente, o sea, en el bar, en el restaurante, todo cerrado. Fui a cenar a un restaurante el viernes, un muy bonito restaurante.
Y no me dice, doctor, véngase temprano, 6:30, porque a las 8 tenemos que cerrar. Entonces, yo entiendo eso desde el punto de vista de control de la pandemia, pero también en paralelo usted tiene que entender que es difícil reactivar la economía ahí. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco es hacer el mayor de los esfuerzos para que vacunemos la primera línea, que rápidamente pasemos a la población económicamente activa, que alcancemos el suficiente nivel de vacunación para que después haya lo que se llama inmunidad de rebaño, que el mismo empleado público pues se reintegre gradual y progresivamente con las medidas de bioseguridad para que empiece a circular. Y obviamente fortalecer la industria, la inversión nacional, consolidarla y ser más atractivos con la extranjera en cuanto a seguridad jurídica, lo que se ha venido diciendo de manera reiterada por mucho tiempo. Pero gracias a Dios la productividad en el campo nuestra, a pesar de todo, no ha sido mala. Y eso ha aliviado un poco la presión sobre la seguridad alimentaria y obviamente ha facilitado también los ingresos en el sector agropecuario del país. Tenemos que seguir dando ese tipo de facilidades. Yo creo también que hemos tratado de flexibilizar desde el Congreso el aspecto de disminuir la presión tributaria. Con las amnistías yo sé que a algunos no les gusta. Yo creo que también las alcaldías deben ser un poco más creativas en menos tasas, menos impuestos, mayor estímulo a la inversión. Yo les ponía como ejemplo que si voy a construir un restaurante, voy a construir una casa, el permiso de construcción que me cobran es muy caro. Déjenme que la haga, ya una vez hecha no me la va a poder llevar a ningún lado, entonces allí cóbrenme los bienes inmuebles. Pero hay que facilitar la inversión en el municipio en el ámbito de las competencias de las municipalidades. Esto obviamente tiene que ser partícipe de un esfuerzo sinérgico, colectivo, integrado entre el gobierno central, el Congreso Nacional y obviamente el sector productivo del país. Me dice Raúl, buenos días, saludos al próximo presidente Mauricio Oliva, le escribe Noé Rivera, precandidato a diputado por Francisco Morazán, joven de las aldeas del Distrito Central, de la base del Partido Nacional. Este es el movimiento de la inclusión y la apertura partidaria, Juntos Podemos. Sobre eso que menciona él, también lo he escuchado a usted decir que este movimiento le devolverá el partido a las bases. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, la máxima autoridad del partido son los convencionales. Y hemos venido notando que los convencionales siempre vienen siendo ciertas figuras del relieve en las cabeceras municipales y con poca participación a la organización de base del partido. Yo lo estoy demostrando con hechos a lo largo y ancho del país. Todo el tiempo vemos el discurso, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, pero también los jóvenes de base, porque ¿cuál es el problema? El problema aquí es que debemos tener en la medida de lo posible, una legítima representatividad. Este muchacho que es de aldeas, de aquí del Distrito Central, yo estoy seguro que si Dios y el electorado nacional le permite estar en el Congreso Nacional, una de sus más caras aspiraciones va a ser que los beneficios lleguen a sus sectores. Entonces, esa legitimidad en la representatividad se va a ver reflejada en los intereses del Congreso Nacional de la República. Además de que necesitamos renovar el liderazgo, no solo por el aspecto cronológico, sino en el aporte de nuevas ideas, en la creatividad, en particulares visiones, porque todos tenemos visiones muy sesgadas a veces, y eso viene a enriquecer el pensamiento del partido. Me escribe el ingeniero Sabla, dice: Raúl, buenos días, estimados amigos, mis mejores deseos para el doctor Mauricio Oliva. Un fuerte abrazo desde la cálida San Pedro Sula, el ingeniero Roberto Sabla. Gracias, ingeniero, muy amable. La capital fundamental, ¿por qué se va a ganar? ¿Cómo va a ser para ganar Tegucigalpa?
Bueno, en primer lugar, escoger buenos candidatos como lo hemos hecho. Yo voy a las colonias y me siento con ellos y les digo, si están ustedes esperando el mejor de los discursos, el más motivador, los voy a desencantar, porque yo lo que he venido es escuchar. Y si usted fija, yo firmo compromisos. Y mire, y es realmente enriquecedor, ilustrativo, una gran enseñanza, que yo no estoy que esté contra de los puentes a desnivel, ni manejar la red vial de la capital, no, es buena hora, pero hay que buscar un balance en eso. Hay gente que me dice, doctor, aquí le estoy hablando a, qué sé yo, 150 metros, menos tal vez, de donde pasa una red vial importante, una arteria del país, de la capital, y me dice, mire, esta quebrada que desemboca allá, cuando llueve y vengo del trabajo, tengo que esperar 2 horas para que baje porque no hay un puente peatonal que me permita pasar una quebrada que, qué sé yo, tiene 6, 7 metros de alto. Y es una necesidad sentida de esa población. Y posiblemente con eso dé algún grado de satisfacción y menos frustración social. Entonces yo creo, como que dicen, hay que bajarse un poco más a la base y que la base sienta respuesta, pero también que sienta que tiene voz donde se le escuche para poder ir a plantear ese tipo de, para ellos, ingentes necesidades. Ese es el principio que tenemos. La otra cosa, que es la gente que realmente ejerce con mayor lealtad el sufragio, si vale el término, es la gente que más asiste a las urnas. Generalmente entre el estrato social sube un poco más, hay menos participación y es más un componente emotivo captado a través de medios de comunicación que de un conocimiento real de la situación. O tienen otros niveles de medición, como es la capacidad de líder, la idea, qué sé yo. Pero eso de ir a la base es fundamental. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la frustración social, está ahí los elementos que hacen que podamos tener situaciones conflictivas en el país y que merecen que su calidad de vida sea mejorada de manera sustancial. Mejores centros de salud, acceso a trabajo, educación. Mire, es sorprendente cuando uno llega y uno piensa que la gente va a pedir para ello y pide que, mire, las huellas para poder subir esta cuesta, que mire que la escuela no tiene luz y estamos en la capital de la República. Y dice, aquí el agua no es que nos viene cada semana o cada 2 días. El agua aquí, cuando hay agua en la capital, nos viene una vez cada 15 días. Y a veces cuando no hay agua, simplemente no nos viene agua, sino que cada vez allá al mes y medio, y hay unas que nunca tienen agua porque no tienen el sistema de agua potable, lo que tiene es el sistema de distribución a través de tanques y cada día más se encarece. Es decir, es tan cara como la comida. Esos son problemas que hay que buscarles solución y que han sido seculares en la capital de la República. Y digo, y hago énfasis en esto porque no es un problema que le vamos a poner sobre la responsabilidad de la última o 2 últimas administraciones de la capital. No, esto es de años. Me dice Julio César Quiñones, buenos días Raúl, mi respeto para el doctor, creo en él. Sería una persona responsable y además ha sido capaz de mantener a flote un Congreso que no ha sido fácil. Yo creo en Mauricio Oliva, que será el próximo presidente de la República. Han tenido 3 periodos y no resuelven el problema del agua en Tegucigalpa, dice Lorna García. No, tiene razón, pero es un problema secular. Ahora, en el ámbito de mis competencias, Congreso Nacional de la República, hemos dado todo el respaldo posible para que esto se dé. Préstamos, reacondicionamiento de la deuda de la alcaldía, y lo seguiríamos haciendo con el mayor de los gustos. Ahora esta debe ser una preocupación para todos los alcaldes,
que ha tenido la capital, y nunca es tarde, ¿verdad? No se ha hecho, hay que hacerlo. Hay que hacerlo de manera integrada, de manera coordinada. Aquí yo creo que la alcaldía por sí sola no lo va a hacer. Necesita el apoyo del gobierno central y de ser presidente de este país, independientemente de quién sea y de qué color pinte el alcalde de Tegucigalpa, con nosotros puede contar en eso. Doctor Oliva, ¿se va a dividir el Partido Nacional después de esas elecciones? ¿Las diferencias, porque gane uno, gane el otro, los va a dividir a ustedes los nacionalistas? Ojalá que no. Ojalá que no. Y yo no voy a contribuir a eso. Yo soy nacionalista por convicción, tengo la dilatada participación en la política y creo tener la madurez, la objetividad y lo que es más, el amor suficiente por mi partido para aceptar cualquier resultado. Y con mayor humildad y con mayor desprendimiento, el resultado de ganador. Porque es fácil ser soberbio en la victoria. Y es también difícil ser humilde en la victoria. Se necesita ser más humilde cuando se gana que cuando se pierde. ¿Cuál es la diferencia entre usted y Nasri Atfura, que es el otro candidato del Partido Nacional? Esa tarea se la dejo al pueblo hondureño. Yo creo en Nasri Atfura como un buen hombre, un buen amigo, un caballero. Las cualidades de quien debe, o la responsabilidad de quién debe ser el candidato del partido le corresponde a la base partidaria. A ella es que tenemos que convencer. Yo creo que ambos vamos a hacer el mejor esfuerzo. Algunos y ambos tenemos la ineludible obligación de aceptar lo que la base diga. ¿Han platicado con Tito Atfura últimamente? Últimamente no, pero ocasionalmente lo hemos hecho y lo hacemos de los mejores términos, porque siempre nos hemos llevado muy bien. Algunos seguidores suyos me han hecho llegar este video. Ponelo, Eddie, por favor, si sos tan amable. Donde dicen que esas bolsas solidarias solo las reparten para Nasri y Tito Atfura, que no hay para Oliva. ¿Cómo está eso, doctor? ¿Qué le han dicho a su gente? Le repito, hay gente de su movimiento que está molesto con esto. ¿Qué piensa usted? Bueno, no sé si son bolsas solidarias porque se ve la... Pero miren, lo importante yo no es lo que haga... Enfocame al doctor también, por favor. Ajá. Lo importante no es lo que haga el otro movimiento. Lo importante es lo que haga yo y lo que haga mi movimiento. Nosotros no centramos nuestra campaña en dádivas. No porque sea malo, sino fundamentalmente porque no tenemos esa capacidad. Entonces, yo creo que... ¿No tienen esa capacidad económica? No. No. Ay, ¿cómo va a financiar la campaña? No, la estoy financiando con magros recursos de mis amigos y por eso tengo que ser racional y objetivo en el gasto. Hay cosas prioritarias. Si alguien puede hacer eso, bueno, qué bueno que lo haga y que ojalá lo haga con el mayor desprendimiento para que le dé a todo lo que realmente lo necesitan. Y si yo tuviese la capacidad de hacerlo, posiblemente buena parte de eso haría, pues no la tengo y lo reconozco públicamente. Buen provecho. Bien, volvamos. Algunos doctores el lunes, tuve varios distinguidos médicos, son de la idea de que las concentraciones políticas deberían de suspenderse y que los políticos deberían buscar otra forma de ganar adeptos y conseguir votos, pero que la aglomeración de personas provoca más infectados de coronavirus. ¿Qué dice usted? No, eso es una realidad. Ahora, nosotros lo que hemos estado haciendo, porque por demanda de la persona y para poder transmitir el mensaje, hacemos dos cosas. Una, preferentemente invitamos a la dirigencia, a la estructura, para fidelizarla más, para instruirla más sobre el día E, para todo este proceso de organización, todos con mascarilla, evitamos la cercanía, el abrazo, pero a veces hay espontaneidad, ¿verdad? Y yo soy el primero en tratar de cuidarme de la mejor manera porque soy personal de riesgo, ¿verdad? Bueno, sí, por edad, por hipertenso,
por lo que sea, tengo que cuidarme. Entonces, usted ve, vamos, tenemos la gente sentada, porque la silla obliga o nos da la garantía de tener un poco más de distanciamiento. Algunas veces no se puede, hay desbordamiento por el entusiasmo, pero siempre estamos ahí con el gel, con el alcohol, y la gente tiene acceso a eso, y el que no tiene mascarilla se le dota en la entrada, en la medida de lo posible. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque a veces tenemos calculado 200 personas, nos llegan 300, y siempre tenemos un margen de mascarilla, pero cuando ya nos llegan 500, 600, esperamos que generamos un proceso previo de decir que todo el mundo trate de llevarla para que nos ajuste, pero sería mentir decir que podemos controlar eso al 100%. Pero si usted ve, no son las grandes concentraciones masivas que se acostumbraban en el pasado, y cada día la gente va teniendo mayor conocimiento de eso. Bien, voy a leer, pido disculpas porque por tiempo no puedo leer toda la gente que está escribiendo de todo el país, por la presencia del doctor Mauricio Oliva. Voy a cerrar con este saludo que envía Selvin Rueda. Saludos a nuestro próximo presidente de Honduras, Selvin Rueda, diputado por Choluteca. Sigo con Mauricio Oliva porque creo fielmente que es la mejor opción por su capacidad para tratar los temas del país. Doctor Oliva, y el presidente Hernández, presidente del país, líder nacionalista, ¿a quién apoya? ¿A Mauricio Oliva o a Narria Fura? Bueno, yo creo que es una pregunta que tendría que... ¿Por qué fue esa no, porque siempre me la hacen, y yo siempre digo lo mismo. Mire, esa pregunta que la contesté. Número uno, él es un buen nacionalista. A él todos los cargos que ha tenido se los ha dado el partido. Se ha hecho merecedor de la confianza del partido. Él solo me ha dicho una cosa, que no se va a meter. Pero apoyo ¿Y usted no me ha dado, pero usted, ni se lo he pedido. Repítame, ni se lo he pedido. ¿Apoyo no le ha dado? No, porque él me dijo que se iba a mantener neutral. Bueno, ojalá se mantenga neutral, siga así. Cuando me dice ojalá, ¿le entran dudas? Bueno, todo su círculo cercano está alrededor de la otra candidatura. ¿Le preocupa eso, que los cercanos al presidente Hernández están con papi? Las cuestiones políticas, como dice uno de mis hijos, no son de unanimidad, sino son de mayorías, ¿verdad? Y también ellos tienen el derecho de escoger. Y si han tomado esa decisión, se les respeta, ¿verdad? Pero, como le digo, abiertamente, el presidente Hernández creo que no se ha pronunciado por nadie. No lo ha hecho por mí. Y la una vez que tocamos el tema me dijo, no, yo no me voy a meter, no voy a apoyar a nadie. Y está en su derecho a hacerlo. O sea que usted no es el candidato del oficialismo. No, yo soy el candidato de Juntos Podemos. Doctor, me fijé que su esposa lo apoya bastante en el lanzamiento. Me gustó esa parte del lanzamiento. No, mi esposa es mi fortaleza, no de ahorita, sino desde hace 42 años. Doctor, quiero agradecerle y le cedo las cámaras y los micrófonos, agradecerle por haber tenido este diálogo. Espero podamos tener otro ya muy cerca de las elecciones. Si tiene la gentileza de volverme a invitar, cuente conmigo. Su mensaje al pueblo hondureño. Bueno, un respetuoso saludo al pueblo hondureño, invitándoles a que este próximo 14 de marzo, de manera tranquila, tomando todas las medidas de bioseguridad, puedan asistir a expresar su voluntad en las urnas. Es importante. Hoy más que nunca, Honduras necesita apuntalar, fortalecer su democracia. Democracia que nos pertenece a todos y donde ustedes son un factor fundamental. Los invito a participar por la persona que consideren es conveniente en sus distintos partidos políticos, que lo hagan con civilidad, con respeto, con armonía y obviamente de la manera más respetuosa, de la manera más fraterna, los invito a que confíen en este su servidor amigo
y depositen su voluntad apoyándome para convertirme en el próximo candidato del Partido Nacional de Honduras. Que Dios bendiga a Honduras. Me saluda el doctor Oliva, dice la abogada Ada Mejía de Cruz Torres, que también va de candidata a diputada. Sí. Doctor, gracias. Le deseo la mejor de las suertes. A ustedes, Raúl, muy amable, y a todo su equipo. Gracias a todos por su atención esta mañana. El líder de Juntos Podemos, el doctor Mauricio Oliva, y presidente del Congreso Nacional, hablando con nosotros sobre lo que serán las elecciones internas, los problemas del país. A las 10 de la noche en D-Televisión, Canal 2 en Cable Color, 19 en Tigo. Para la gente que me está preguntando, se repite el programa de esta mañana que hemos tenido el honor de que comparezca el doctor Mauricio Oliva, repito, líder máximo de Juntos Podemos. Gracias a todas las personas que nos han hablado de todos los departamentos del país y reitero mis disculpas por no haber podido leer todos los mensajes. Gracias, buen día, sigan con nosotros en Canal 11.